Establecer que esa interfaz fue seleccionada por el procesador para la transferencia. Los registros de la interfaz constituyen el denominado puerto serie. La interfaz se inicializa colocando un byte en su registro de control, que establece el tipo de transferencia. En el modo salida, la interfaz recibe un dato enviado por la CPU a través del bus de dato. Este dato se almacena en un registro de recepción relacionado con un registro de desplazamiento, que provoca la socialización de la unidad de información para transferir hacia el dispositivo. En el modo entrada otro registro de desplazamiento recibe la información bit tras bit desde el dispositivo y la coloca a disposición de la CPU cuando la unidad de información está completa en el registro. La interfaz serie acepta las modalidades sincrónica y asincrónica. Sin embargo, cuando los datos se transmiten en una línea desde un punto al otro, se produce un retardo de la señal en el medio de transmisión, que provoca incertidumbre acerca de dónde termina un bit y dónde empieza el otro. Además, otra desventaja con la transmisión paralela es que la transmisión serie crea la dificultad de la delimitación de los caracteres. Esto es, al enviarse los bits uno tras otro, no se sabe dónde empieza y dónde termina un carácter. La técnica utilizada para resolver el problema depende de que la transmisión sea sincrónica o asincrónica. Canales o procesador E/S. Es un procesador. Bueno, listo. Entonces, ahí lo que indican es que hay dos tipos de interfaces. La paralela y serial. La paralela es que se pueden mandar varios bits a la vez, ya sea si está en modalidad de entrada o salida, teniendo en cuenta que se envían señales de control entre el periférico y el procesador para que funcione de esa manera. Y la serial, que básicamente se transmite bit por bit, que básicamente esto queda como una especie de buffer, y así se va transmitiendo. Hay unas dificultades que establecen ahí, pero en últimas, ambas son utilizadas, pero hay mejor manejo con el serial. Entonces, por eso es que normalmente gran porcentaje de dispositivos de alta velocidad periféricos se hace por más serie. Eso teniendo en cuenta, con lo que hablamos al principio, que lo que indicaba ahí era lo siguiente, que puede ser una comunicación sincrónica y asincrónica, con lo que hemos hablado al principio de la clase. Entonces, eso es básicamente los puertos. Aquí vamos a ver los canales del procesador, que ya es, bueno, esos canales es cuando uno enchufa el procesador en esos huequitos. ¿Alguien ha enchufado un procesador una hora alguna vez? ¿Alguien ha hecho ejercicio? ¿De qué me repiten? Si alguien ha enchufado alguna vez una OAR, un procesador, una OAR. Marco me dice que sí. O sea, si uno no hace bien el enchufe, se parrandea el procesador y toca mirar los puerticos y los pines para evitar de que no se los dañó. Ahora, en los canales, cuando hay mucha mugre también, sí es delicado. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí lo que hay que analizar es si toca enderezar los pines, y no que es que son muchos, eso es un gallo. Pero la cuestión es que de vez en cuando le esté funcionando mal su máquina, toca hacer ejercicio, toca quitar, que hay que mirar el canal que lo cambié ahorita, toca quitar el procesador y hacer una limpieza de esos pines porque la mugre como tal, usted no ha visto que eso de colocar un ventilador para extraer el calor, pero eso genera también mugre en el microprocesador a largo plazo
y hace que pierda conectividad del procesador con los pines. Entonces, toca, cuando uno hace un buen mantenimiento de la máquina, por favor, no van a hacer ustedes si no tienen mucha experiencia, pero la idea es que si van a hacer el mantenimiento, toca quitar el procesador y hacer limpieza también de esos pines y volverla a conectarla con cuidado. Entonces, es elementos cuando uno hace, o tener en cuenta en el momento que usted hace mantenimiento de hardware. Listo, entonces vamos a escuchar los canales del procesador. Dedicado o específico para controlar las transferencias de E/S sin intervención de la CPU en la ejecución del software de E/S. El IOP, Input Output Proceso, realiza sus actividades en paralelo con la actividad que involucre a la CPU. Obtiene de la memoria y ejecuta las instrucciones de E/S y también puede realizar cálculos, saltos y otras tareas propias de la CPU, pero orientadas a la gestión de E/S. Cuando la CPU ejecuta un proceso y decadencia una instrucción de E/S, inicializa un programa para el canal, denominado programa de canal. A partir de allí, el IOP se encarga de hacer efectiva la gestión, mientras la CPU continúa con la ejecución de otro proceso. La velocidad de la transferencia depende del periférico que involucre. Transferencias de entrada/salida. Los aspectos fundamentales para resolver durante una transferencia son: sincronizar los tiempos de transferencia entre la CPU, memoria y el periférico. Intuitivamente, podemos entender que el tiempo que pierde una impresora en imprimir una línea en el soporte, en este caso el papel, es mucho mayor que el que tarda la CPU en enviar los caracteres que constituyen la línea desde la memoria principal hacia el intermediario. Decodificar los bits que identifican al dispositivo. Cada dispositivo de E/S se referencia con una agrupación de bits que constituye su dirección y que lo identifica respecto de los demás. El dispositivo debe incluir una lógica de direccionamiento que le permita reconocerlo. Convertir, si es necesario, un mensaje serie a paralelo, o al revés. Convertir, si es necesario, el mensaje enviado de un formato a otro. Es posible que la unidad de transferencia del dispositivo no sea compatible con la unidad de trabajo de la CPU. Convertir, si es necesario, el mensaje enviado de un código a otro. Controlar, si es posible, que el mensaje enviado se reciba en forma correcta. Decodificar un comando para el dispositivo. Controlar las banderas de estado. Se denominan maestros a los dispositivos que tienen el control del bus en un momento determinado. Por ejemplo, son maestros la CPU o el controlador de EMA, cuya gestión describiremos más adelante. Un maestro puede enviar las señales de control, dirección y dato. Sobre el bus, conoce la dirección del emisor del mensaje y la dirección del receptor. Los dispositivos restantes, conectados al bus pero que no lo controlan, se denominan esclavos. Un esclavo puede pedir un servicio de transferencia, request, pero no inicializarla. En los sistemas más simples, la CPU es el maestro absoluto y controla toda transferencia a través del bus. En los más complejos y, por lo tanto, más frecuentes, el uso del bus es compartido. Alternativamente por maestros ocasionales, incluso pueden armarse sistemas de varios maestros fijos que compartan el control de las transferencias sobre el bus. La estrategia de
Control del bus depende de la arquitectura diseñada para el sistema y se denomina arbitraje del bus. Todas las responsabilidades descritas se reparten, de alguna manera, entre la CPU, la interfaz, y el controlador del periférico. El hardware obedece a los servicios de E/S provistos por el sistema operativo para efectivizar la transferencia. El software de entrada/salida incluye los comandos que se pueden aplicar al periférico para hacer efectiva la transferencia. El hardware determina las relaciones físicas que se establecen entre la CPU, la memoria, los controladores de sistema, los controladores de periférico y los intermediarios utilizados, guiando el flujo de la transferencia con señales de control y datos. Drivers. Bueno, ahí creo que fue interesante. Ahí les puedo comentar acerca de lo que acabamos de escuchar. Dieron varios elementos, pero básicamente fue un resumen de todo lo que hemos escuchado hasta el momento de la clase. En ese apartado dan el mecanismo de cómo exactamente se envía la información desde el procesador, que tiene que ser una interrupción de crear un canal de procesamiento para lograr llegar hasta el periférico, pero luego del periférico nos dice que, bueno, dependiendo de cómo esté configurado el periférico, hay un manejo especial del bus. Quiero que me expliquen a ver si alguien ha podido trabajar esa parte de manejo de arbitraje que hablan ahí con respecto a la lectura. Los escucho. En conclusión, ¿en qué consiste el arbitraje de un bus de datos? De un periférico de entrada y salida. ¿Alguien? Víctor dice, en tener control sobre lo que se envía y lo que se solicita en el bus. Bueno, está bien para empezar, Víctor. A ver, el compañero, usted mismo dijo, el arbitraje consiste en el manejo de lo que tiene que ver con maestro y esclavo. Y es mirar ese mecanismo. ¿Eso qué es? ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el esclavo? ¿Por qué hay un arbitraje? Víctor dice, en tener un control sobre lo que se envía y lo que se solicita por ese bus. Un maestro es el que maneja totalmente el bus y los esclavos son los que realizan las solicitudes a ese maestro. Entonces el arbitraje consiste en lo que está comentando precisamente Víctor, en quien define el manejo del envío y recepción de los datos a través del bus es el maestro. Entonces suena como si fuera algo, digamos, discriminatorio, o sea, es decir, un maestro y el subordinado esclavo. Pero aquí, en la parte técnica, nos estamos refiriendo es básicamente al comportamiento que asume un dispositivo de entrada y salida, un periférico, para asumir el envío de la información a través del bus, para poder sincronizar la información entre dicho periférico y el procesador. Pero hay que entender, a ver, miremos, el ejemplo más claro es con los discos duros. ¿Alguien nos puede explicar cómo funciona un mecanismo esclavo y maestro dentro de un disco duro? Profe, ¿que un disco duro es principal y el otro es secundario?
Sí, pues es principal, pero ¿qué es lo que hace que un disco duro sea maestro y el otro funcione? Les pregunto, ¿será que un disco duro esclavo puede funcionar solo sin un maestro? Bueno, Instalación pues, de La profe. posición en el bus de datos. ¿Cómo? ¿Quién ¿Pablo? la Instalación posición del disco duro? Ah, perdón. lo que pasa es que el maestro será quien tiene la prioridad de arranque. Para un No, la ejemplo, realidad es que es la como posición en el bus de datos. Entonces, el principal va en una posición y o sea, digamos que los datos siempre pasarán por el principal. El principal es el que tiene la prioridad en el bus de datos. Ok, entonces hay opinión encontrada. Dice que es el Profe, maestro. disculpe, Sí, yo María. tengo la opinión que el disco principal es donde se instalará el sistema operativo y ya el esclavo viene a manejar la segunda parte. Una parte es como que, como una partición, lo que vimos en la clase pasada, dije que con Sí, particiones señor, de como disco. una partición. Ok, opiniones encontradas. Pero mire que nos pone a analizar la lectura. O sea, nos está diciendo, bueno, de acuerdo a lo que nos comenta Víctor, que es cierto, el dispositivo periférico que comporta como maestro es el que maneja el bus. El bus, si ustedes miran, alguien ha conectado un bus de un disco duro a la board. ¿Alguien ha hecho ese ejercicio antes? conectar un disco a una board. Sí, Sí. sí. Entonces hay un cable, ese famoso cable, entonces uno que conecta en el disco duro, uno conecta el punto de energía porque eso con energía funciona. Ujú. Y por el otro lado, conecta el bus de datos, que se envía precisamente desde el disco duro hacia la board. Pero ellos a veces tienen dos interfaces o a veces el bus, pero tiene varias interfaces de conexión. O sea, no sé si han visto que hay unos discos duros que uno permite conectar. Ahora conectar tres discos duros, entonces usted que conecta con el mismo cable de bus de datos, usted conecta el disco duro 1 y el disco duro 2, porque tiene la interfaz. ¿Les ha pasado eso antes? ¿O lo han conectado por los distintos llaman el DIN, lo han conectado directamente a la OAR? Entonces veo que no han hecho ese ejercicio, o sea, siempre lo han conectado, se han encontrado con boards, pero para poder conectar un esclavo y un primario, tienen que compartir el mismo bus de datos. ¿Es claro? O sea, vamos a este minuto. Estamos aquí en el minuto 38. O sea, es este ejercicio, cuando estamos revisando, nos referimos a esto. Deben compartir el mismo bus de datos. Periférico compartiendo el mismo bus de datos para que convierte esclavo y primario. ¿Qué pasa si el periférico no está, pues, no está conectado con el bus de datos? Pues no tiene sentido que usted le haga ahí comportamiento de esclavo primario. O sea, usted no va a colocar un esclavo en primario si usted está conectando los dos discos duros con puertos de buses distintos. ¿Me entienden? O sea, todo tiene sentido si usted está compartiendo el mismo bus de datos, pero para trabajar dos periféricos distintos. Entonces ahí está la relación entre maestro y esclavo, y para que funcione bien, pues usted sencillamente lo coloca de esa forma. Entonces, como decía la compañera María, pues sí, hay que colocar el maestro y esclavo y hay que indicar que el otro va a funcionar como una especie de secundario, como indica ella, y ese secundario lo que hace es como si fuera una partición más dentro del sistema operativo. Pero aquí lo que hay que entender
es que primero es que el primario es el que debe instalarse el sistema operativo porque ahí es donde se maneja el bus de información de los datos. Entonces, el motivo por el cual yo instalo un primario y ahí le instalo el sistema operativo. Si los manda un esclavo, pues no va a tener control de mandar información, pero él debe empezar de alguna manera. Pero como el esclavo no es el que maneja el control de los datos, el flujo de los datos del bus, pues sencillamente no va a arrancar bien la máquina. Entonces, cuando ustedes colocan, está un sistema operativo en un disco duro y lo ponen de esclavo, pues no le funciona bien. De pronto no les arranca. ¿A alguien le ha pasado eso? Víctor dice la priorización. Sí, sí, la priorización es lo que permite el ejercicio. Veo que no le han hecho entonces el ejercicio de conectar un esclavo, conectar el sistema operativo ahí. No les da, no les va a arrancar bien. Entonces, esos elementos que yo quería que tengamos en cuenta a la hora de entender con lo que es primario y secundario. Lo mismo ocurre cuando usted comparte el mismo puerto y conecta hay adaptadores que te permiten conectar. Bueno, no sé si han visto esos adaptadores que permiten conectar con el mismo puerto. Un mismo puerto USB conecta varios otros más. O sea, desde un puerto se puede multiplicar en otros, una extensión de USB. Pero ocurre lo mismo, o sea, uno de esos puertos es el primario y el otro es secundario. Eso lo define ya el controlador. Pero es así es que funciona el ejercicio de los puertos primarios y secundarios, pero se alcanza a ver más cuando son discos duros conectados con el mismo puerto de datos. Vamos a ver si hay un ejercicio y podemos mirar uno. Vamos a ver, bus de datos, maestro, esclavo, disco. A ver si nos permite ver la imagen. Ok, aquí aparece. Vamos a compartir un momento antes de continuar. Hagamos el ejercicio. Entonces vamos a ver. Me dicen si están viendo. ¿Están viendo la ventana, señores? ¿La pantalla? Sí, profe. ¿Están viendo? Listo. Ok, a esto es lo que yo me refiero. Miren que aquí aparece los discos duros. Vienen aquí con unos puertos. Viene un jumper aquí. Lo que hace es, donde usted coloca el jumper, así mismo va a tener comportamiento si es slave o maestro. Y vamos a ver si aquí nos permite ver una conexión de discos duros. A esto es lo que yo me refiero, miren. Es la misma correa, sino que usted coloca aquí quién es el maestro y quién es el esclavo. Y con la misma correa es que yo conecto directamente en la board. ¿Sí lo ven? Entonces, esta correa que aparece acá se va conectando una tras otra. Él viene con unos puertos, tin, 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 y va conectando de esa manera al disco duro. Ocurre también con los DIM, que son los que aparecen acá y se van conectando. Ellos tienen varios conectorcitos que salen de un mismo bus de datos. Entonces, así es que se hace la conexión. Entonces, miren, la misma correa, acá también se alcanza a ver, la misma correa, y lo que uno hace, la configuración, es en los pines. O sea, estos pines de acá, se indicando, dependiendo de los discos duros, dice cuál es esclavo y cuál es maestro, y uno va colocando ahí
como aparece aquí arriba, va colocando el jumper y va poniendo cuál es el que necesita. Si usted le quita este jumper, pues es que no funciona. O sea, usted tiene que decir en el jumper cómo debe funcionar dicho disco duro, y si no, eso no le da, se comienza a tener problemas porque no sabe si va a funcionar como esclavo o como primario. Repito, si están convirtiendo el mismo bus de datos, si no están compartiendo el mismo bus de datos, si van bus de datos separados, pues colóquelos con primario y no pasa nada. Pero la idea es que cuando estén conectando dos discos duros con el mismo cable de datos, ustedes saben quién es el primario y quién es el secundario, y establecer también para poder saber quién va a controlar el bus de datos, que en el primario debe estar el sistema operativo. ¿Inquietudes hasta el momento? ¿Es claro para todos? ¿Vamos bien?